envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce, donde el dolor jamás habrá, ya al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenas noches, estimados hermanos. El día de hoy vamos a compartir un tema que tiene como título ¿Cómo agradar a Dios en tiempo del coronavirus? Si nosotros hiciéramos una encuesta en estos momentos de cómo las personas están agradando a Dios, muchos dirían, bueno, podríamos agradar a Dios dando desayunos, dando almuerzos a los policías, o de las Fuerzas Armadas, serenazgo, o de la baja policía, ¿no? Compartiendo también los alimentos, compartiendo ropa, compartiendo medicina, con personas de una necesidad extrema. Y otros también podrían decir, bueno, yo agrado a Dios quedándome en mi casa, no saliendo de mi casa para cuidar a mis prójimos, a mis compatriotas. Pero nosotros podemos ver un versículo clave que está en Hebreos capítulo 11, verso 6. Voy a pedir que lo busquemos. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6 nos dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. La parte A. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que no hay otra manera de agradar a Dios sino a través de la fe. No existe otro camino. No hay otra manera, no hay otro camino. La única forma de que yo agrade a Dios es por medio de la fe. Entonces viene la pregunta, ¿y qué cosa es la fe? ¿No? ¿Qué es la fe? Ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1,
dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es la definición que nos da Dios aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Y luego podríamos preguntarnos, pero ¿quién es el autor de la fe? ¿De dónde salió la fe? ¿No? Entonces, para poder agradar a Dios tenemos que entender bien acerca de este tema, acerca de la fe. Hebreos capítulo 12, capítulo 2, ahí una hoja más de lo que hemos leído, nos dice, puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la primera parte, ¿no? La parte A. Es pues Jesús el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿quién es el autor de la fe? Tenemos la respuesta acá, que el autor de la fe es Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y luego dice también en la parte B, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo clave acá, algo que nos debe ayudar a nosotros para entenderlo, es, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces Jesús es el autor y consumador de la fe. No habían acontecido las cosas, pero él ya se había proyectado. Ya tenía un gozo de ver personas que habían confiado en él. Ya tenía un gozo de personas que él había de salvar. Con esa fe, él, porque él es el autor y consumador de la fe, él fue a la cruz, ¿no? Menospreciando el oprobio, menospreciando el castigo, menospreciando todo ese sufrimiento. Nosotros de igual manera podemos imitar a Jesús y también tener esa fe que él tuvo, ¿no? Vamos a ver también más adelante que ya sabemos qué cosa es la fe, quién es el autor de la fe. Y una gran pregunta es, ¿cómo se produce la fe? ¿Cómo es que se produce la fe? ¿No? A mí siempre me ha inquietado esa pregunta, ¿cómo es que se produce la fe? ¿Cuáles son los mecanismos que se producen para uno tener fe? Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. El texto bíblico dice que es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces acá la clave es el oír. Para que uno tenga fe tiene que oír, tiene que escuchar. Entonces Dios en su maravillosa ciencia, en su maravilloso conocimiento, nos dio 2 oídos y solamente una boca, para que más escucháramos en vez de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es Romanos? ¿Qué nos dice Romanos 10, 17? ¿Cómo se produce la fe? Dice que la fe es por el oír. Entonces, cuando uno escucha, puede tener fe. Ahora, depende de lo que escuche, pues, ¿no? Acá la Biblia dice, así que la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Entonces acá tenemos nosotros, digamos así, una fuente. ¿Qué voy a escuchar yo? La Biblia nos dice que la fe es por el oír, pero no escuches cualquier cosa. Nos dice, escucha la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Yo he hecho acá un pequeño estudio acerca de 2 tipos de oído, ¿no? 2 tipos de personas que tienen una forma de oír diferente. Primero vamos a pensar un oído espiritual, ¿no? Para entenderlo bien vamos a pensar en un oído espiritual. Vamos a ver Proverbios, capítulo 8, verso 34. Vamos por favor a ir a Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 8, versos 34. Vamos a leer. Proverbios 8:34 nos dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas.
Bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué está diciendo Dios? Que el hombre que le escucha a Él es un hombre dichoso, es un hombre bienaventurado. Él dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Y dice también, velando a mis puertas cada día. Está hablando del templo, ¿no? Está hablando de personas que continuamente están yendo al templo. Hoy día, por ejemplo, miércoles, nosotros vamos al templo para escuchar doctrina. Y esta clase, bueno, trata acerca de eso, ¿no? Doctrina. Vamos al templo. Y Dios dice, bienaventurado, dichoso, tú que vas a la iglesia a escuchar, ¿no? Entonces, un oído, digamos así, espiritual es aquel que escucha. Ahora estamos nosotros en confinamiento, no podemos ir a la iglesia, pero podemos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y aquí tenemos que Dios nos dice también en Eclesiastés, un poquito más adelante de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Entonces Dios nos da aquí un consejo, ¿no? Que cuando vayamos a su casa, dice que nos acerquemos más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal, ¿no? A veces nosotros estamos en problemas, tenemos dificultades y decimos, bueno, voy a hacer un sacrificio, ¿no? Voy a entregar dinero, voy a entregar una cartita con mi petición para que Dios me escuche y me conceda, pues, ¿no? Esa necesidad, ese favor que yo tengo. Pero Dios dice, acércate más para oír. Entonces aquí tenemos que Dios nos está aconsejando que debemos de tener un oído espiritual. Y finalmente, Santiago 1:19 nos dice, Dios, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, ¿no? Y tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerle caso a Dios, ¿no? Él nos dice que todo hombre sea pronto para oír. Más bien debe ser tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros a veces somos pronto para airarnos. A veces nosotros somos muy prontos para hablar, ¿no? No queremos que el otro hable, escúchame, pero escúchame, ¿no? Y Dios dice, no, en vez de que tú te pongas en un plan de estar airado, en un plan de que te escuchen, tú escucha, dice, ¿no? Que todo hombre sea pronto para oír. Nosotros hemos empezado con el tema que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso está en Hebreos capítulo 11, verso 6. Nosotros volvemos entonces a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6 nos dice, pero sin fe, dice, es imposible, no se puede agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? En estos tiempos, o pensemos en tiempos pasados, hace casi un mes pasado, la gente salía, para empezar la gente se despertaba, tomaba su desayuno prontamente, al bus, ¿no? A trabajar, luego a volver a la casa, tomar alimentos, a dormir, y así era una rutina vertiginosa, un día a día, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que difícilmente nos acordábamos de Dios, difícilmente, ¿no? Hoy día miércoles, por ejemplo, la gente estaba trabajando, muchos no podían ir al templo porque es miércoles y el tránsito se ponía difícil y no podíamos llegar al templo. Difícilmente pensábamos en Dios. Ahora que estamos en confinamiento, digamos así, nosotros sí podemos tener tiempo de buscar a Dios. Mucha gente hoy día se ha puesto a pensar, ¿no? Cuán frágil es la vida. Hoy día estamos, mañana no estamos, ¿no? Mucha gente ha partido.
de este mundo y seguirá partiendo. Y nosotros, hermanos, cada día que pasa, nos estamos acercando a ese momento de salir de este mundo. Y a Dios gracias, hoy día tenemos digamos así, un tiempo de estar en nuestras casas, de pensar, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Y a muchos presidentes están pidiendo oración. Muchos doctores salen a los hospitales, se suben arriba y oran, porque ya no pueden más, ¿no? Porque están pidiendo que Dios intervenga, porque ellos creen, y nosotros, muchos de nosotros también ahora estamos creyendo que existe Dios. ¿No? Hemos empezado ya prácticamente este miércoles, Semana Santa. En otros tiempos la gente estaba pensando, vamos a la playa, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a pasar todo este fin de semana largo para nosotros, para divertirnos. Y no pensaban en Dios. Las costumbres, el gobierno había dado días para reflexión, pero no queremos reflexionar. Nosotros queremos usar ese tiempo para nosotros. Siguiendo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y segundo, dice que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, toda cosa que nosotros hagamos no solamente repercute a nosotros, ¿no? Donde tiene un Señor, dice, esa es mi vida, yo si quiero morir me muero, déjenme para andar en la calle. Pero Él no está pensando en lo demás, que Él puede ser un ente de transmisión para que otras personas puedan tener ese virus y puedan después fallecer, ¿no? Entonces, toda actitud, hermano, toda actitud. Dice que nosotros es necesario creer que el que se acerca a Dios crea que hay, que existe. Y dos, que es galardonador de los que le buscan, que Dios tiene recompensa, que Dios está mirando nuestras acciones, ¿no? Que Dios está, digamos así, teniendo un archivo de cada uno de nosotros, un video. Esta fue nuestra vida. Y que va a dar un galardón a los que le buscan. Hermanos, aunque sea un vaso de agua fría que le des tú a una persona en estos tiempos, tú no sabes lo que significa para ellos. Un sol, un poquito de dinero, un poquito de arroz, un pan, algo que compartas con alguien que tú sabes que está necesitando. Tú no sabes lo que es para ellos. Y es más, Dios dice que aquel que le da el pobre es como que si le estuviera prestando a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Él te lo va a devolver con creces. Continuando, entonces, hermanos, vamos a ver que tenemos otro tipo de oído también, ¿no? Hemos oído un oído espiritual, vamos a ver un oído, digamos, humano, un oído. El primer oído, digamos, que oye una fuente que es la verdad, que oye una fuente que es de Dios, por eso está hablando de Dios, por eso está hablando de la iglesia. Ahora vamos a ver otro oído que les gusta escuchar otra fuente, que no es como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fuente, la palabra de Dios, la verdad personificada en Cristo. Aquí tenemos otra fuente. Esta fuente es un oído negligente. Para empezar, este oído es desobediente. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 26. Mateo 7, 26. El libro de Mateo 7, 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hermanos, acá hay una gran enseñanza, ¿no? Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es alguien desobediente. Nosotros tenemos ahora, en estos tiempos, me he dado cuenta que mucha palabra de Dios anda circulando, a veces está por la calle, ¿no? Yo veo los autos, ¿no? Versículos
en autos de personas que probablemente son cristianos, son creyentes, ¿no? Y ahí está la palabra, pero no solamente que esté ahí la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay oídos que les gusta escuchar cosas de otra fuente, ¿no? Este oído oye las palabras y no las hace. Y dice Dios que Él nos va a comparar con un hombre insensato que edificó. Para un adelanto, las palabras edifican, las palabras construyen, las palabras dan vida, son espíritu. Dice que Dios nos compara a aquella persona que escucha la palabra y no las hace, nos compara con un hombre insensato. ¿Qué edificó? Dice en la arena. Edificar en la arena es bien sencillo, es bien fácil. No hay que esforzarse porque el suelo está recontra suave. Es arena. Y uno edifica y ya está la base, listo, y construye primer piso, segundo, tercero. Pero está edificada sobre la arena. No debemos, hermanos, edificar fácil. Debemos de ser esforzados. Dios nos pide que seamos esforzados y valientes. Que nos esforcemos, que nos salga callo de las manos, rompiendo la roca, en un terreno firme, un terreno fuerte. Nos va a costar, hermanos, edificar a veces a nuestros hijos, nuestro hogar. Pero Dios quiere eso. Que no edifiquemos fácilmente, que edifiquemos sobre la roca, que nos esforcemos, hermanos. Yo doy gracias a Dios por mis hermanos que día a día se esfuerzan por edificar en la roca, que van contra la corriente. Entonces, hermanos, un oído negligente es un oído que escucha otra fuente. Oye las palabras de Dios, no las hace. Eso no es para mí. No. También, hermanos, tenemos que un oído que escucha otra fuente es un oído duro. Vamos a ir a Juan capítulo 6, 60. Juan 6, 60 nos habla acerca de la dureza de este tipo de personas. Juan 6, 60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor Jesucristo estaba hablando, el mismo Señor Jesús, a muchos de sus discípulos, y los discípulos dijeron, esta palabra que tú nos hablas es dura. Y hoy día también podemos pensar que la palabra de Dios, las cosas de Dios, los principios de Dios son duros, son difíciles de practicar, ¿no? Volvemos a repetirlo y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, hermanos, hay unos oídos que no oyen la palabra de Dios, ni van a querer oírlas, ¿no? Y van a decir, esta palabra es dura, no la quiero escuchar, eso no es para mí, ¿no? Yo quiero una palabra que me diga que yo puedo tener libertad para abortar. Yo quiero una palabra, unas reglas, que el gobierno me diga que yo puedo casarme con un hombre, una mujer con una mujer, ¿no? Pero palabras que van contra mis principios, mis emociones, mi sentir, no las quiero escuchar. Y finalmente, hermanos, también vemos que, para terminar, el oído que oye otra fuente, la fuente de la mentira, la fuente que está personificada en Satanás y sus espíritus, porque esa es la otra fuente. Vamos a ir a Santiago, por favor, el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24. El libro de Santiago, capítulo 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, dice, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. Entonces, hermanos, tenemos tres características de un oído que oye la fuente, que es la fuente de la mentira, ¿no? Que es desobediente, que tiene dureza y que es olvidadizo. Escucha la palabra, pero no lo hace. Se olvida. Me olvidé de lo que me dijeron, ¿no? Y hermanos, para terminar, yo estaba pensando en tres escenarios, ¿no? Tres escenarios para tener una idea bien clara acerca de esta enseñanza. Una de ellas, vayamos nosotros al comienzo, al Edén, ¿no? Ahí estaba Adán, estaba Eva, hablaban con Dios, dice la palabra de Dios. Todo era perfecto, ¿no? Todo era un ambiente ideal, un ambiente óptimo, un ambiente perfecto. El ser humano recién había, como nosotros decimos los ingenieros, había salido de la matriz, era el primer hombre, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? Ahí, en ese ambiente ideal, en ese ambiente óptimo, en ese ambiente perfecto, que Adán podía y Eva podían hablar con Dios, apareció también la otra fuente. Dios, la fuente que es la verdad, apareció la otra fuente que es Satanás, personificado en Satanás, la mentira. Entonces son las dos fuentes. ¿Y qué pasó con la fuente de la mentira? Nosotros vemos que, vamos a Génesis, por favor, capítulo 3, verso 1. Génesis, capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, hermanos, apareció la fuente. Yo estoy seguro que Adán y Eva nunca habían escuchado esa fuente. Eva en un momento se encontró con esa fuente. Y yo siempre pensaba, yo decía, pero ¿por qué no fue Eva corriendo o simplemente llamar a Dios y decirle, mira, aquí apareció esto? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? No hizo nada, ¿no? No hizo nada. Al contrario, más bien escuchó la fuente. ¿Y qué es lo que le dijo Satanás? La cual le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ella dijo, Dios me ha dicho que no comáis de todo árbol, pero del árbol del huerto, del huerto que está al centro del huerto, dice no comáis ni le toquéis, dice, ¿no? Agregó, no le toquéis. ¿Y qué le dijo entonces Satanás? Satanás le dijo a la mujer, no vas a morir. Más bien sabe Dios que si el día que tú comes esto vas a ser como Dios. Y ella, sus ojos se le motivaron y ella dijo, caramba, esta oportunidad es muy buena, voy a comer. Y comió. Entonces, hermanos, miren, en un ambiente óptimo, en un ambiente perfecto, en un ambiente ideal, apareció la fuente. Y nosotros ya conocemos la historia. El hombre cayó, ¿no? Ahora vamos a ir a otro escenario, ¿no? A un escenario cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, luego de haber estado ayunando por 40 días y 40 noches. Y ¿saben qué, hermanos? Ahí en ese escenario nosotros tenemos que, vamos a ver por favor Lucas, el libro de Lucas, de Marcos Lucas. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 4, los versos del 1 al 13. El libro de Lucas 4, del 1 al 13. Entonces acá tenemos otro escenario en la cual estaba Jesús, el Hijo del Hombre, y también tenemos a Satanás, ¿no? Entonces, como decir, dos fuentes, las dos fuentes ahí. La fuente de Dios, porque Cristo es Dios. Cristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La fuente de Dios, que es la verdad personificada en Cristo. Y ahora tenemos la fuente de la mentira personificada en Satanás. Satanás versus Cristo, los dos. Entonces vemos que Lucas 4,
4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le respondió el Señor? Jesús respondiendo dijo: escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces acá tenemos algo bien interesante. Cuando Satanás le tentó a Cristo, Cristo, ¿qué le dijo? Escrito está. No. Satanás, acá está la fuente de la verdad. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estos tiempos de coronavirus, hermanos, es importante el pan, pero también es importante la palabra de Dios. Y tenemos luego el diablo, dice el 5, respondiendo, el 5 dice: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti, Jesús, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. El diablo, en verdad, hermanos, tiene ahorita una autoridad, un poder limitado, pero si quiere darte potestad, te quiere dar autoridad, te lo puede dar. Si tú estás buscando eso, te lo va a dar. Pero ¿saben qué, hermanos? Él quiso tentarlo a Dios y le dijo que todo eso le dará. Y le dijo el 7: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, dice, ¿no? Nuestro pastor nos enseñó que nosotros debemos de buscar a Dios en prosquinesis. Prosquinesis quiere decir en oración, de rodillas, ¿no? Podemos, claro, orar sin cesar, podemos orar agarrado en el tren, en el ómnibus, pero debe haber algún momento, hermanos, en nuestras vidas que lleguemos a nuestras casas y nos pongamos de rodillas. Satanás quería eso del mismo Jesús. Yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adorares. Hermanos, si nosotros no nos postramos hoy día ante Dios, la palabra de Dios dice que allá en el cielo toda rodilla se doblará ante Dios, quiera o no quiera. Por eso es mejor hacerlo ahora que hacerlo allá. Y finalmente, hermanos, respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. La segunda vez le dice el Señor Jesucristo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está. No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se quedó contento Satanás y dice, la llevó a Jerusalén y le puso en un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Miren, Satanás usando la palabra de Dios, usando el escrito está, ¿no? Por eso, hermanos, es importante que nosotros sepamos que a veces hasta Satanás se puede vestir como un ángel de luz y mostrarnos la palabra. Alberto, aquí escrito está. Satanás agarró la palabra y le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, si eres hijo de Dios, y él sabía que era el hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? A tus ángeles, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Finalmente Jesús le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El tercer y último escenario que podemos ver habla acerca de nuestros tiempos, el tiempo actual, el tiempo tuyo y el tiempo mío. Para resumir, el primer escenario, Adán y Eva con Satanás. El segundo escenario, Cristo con Satanás. Y el tercer escenario, nosotros, la verdad y Satanás, ¿no? El tercer escenario. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán, estos maestros van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Un tiempo bien peligroso, hermanos, los tiempos de ahora, en la cual el dominio de la música, de los medios de comunicación, ¿no? Como nunca hoy día tenemos pues, bastante comunicación en este aparatito, nos llevan por caminos que no son los caminos que Dios quiere, ¿no? Entonces, en este tiempo difícil de cómo agradar a Dios en estos tiempos, podemos resumir lo que nosotros tenemos dos fuentes, ¿no? La fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios? Por medio de la fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe es algo que Cristo mismo fue el autor y el consumador, ¿no? Él es el creador de la fe. Y finalmente tenemos que, para tener fe, es necesario oír. ¿Y qué cosa vamos a oír? ¿No? Para agradar a Dios, ¿qué debo de oír? Tenemos dos fuentes. La primera fuente, la fuente que es de Dios, la fuente que proviene de Dios, la cual es Cristo, está personificado en esa fuente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces ahí tenemos la fuente que Dios quiere, que en estos tiempos, para agradarle, que creamos, que confiemos, como dice la definición, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo más allá cuando yo parta de este mundo, pero yo tengo la certeza de lo que estoy esperando, tengo la convicción de lo que yo no veo. También Pilato le dijo a Cristo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido. Y para esto he venido a este mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fuente que Dios quiere que nosotros tengamos fe, ¿no? En estos tiempos podemos creer a muchas fuentes, a muchas informaciones, pero si nosotros queremos agradarle a Dios, Él nos dice que sin fe es imposible que nosotros le agrademos a Él, y que esa fe tiene que estar basada en oír su palabra. También tenemos la otra fuente para nosotros ver el contraste, que es la fuente de la mentira, la fuente falsa. Muchas personas estaban con Jesús y le decían que eran hijos de Dios, y Cristo le decía que no eran hijos de Dios, no, a tal punto de que Él le dijo, no sé cómo hacerles entender a ustedes que no son hijos de Dios. Y finalmente Él les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, ¿no? Dice que porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, hermanos, nosotros vemos que nosotros podemos tomar una decisión. Creer, estar conectado con todo este tipo de fuente que viene de Dios en su palabra, o estar conectado en la otra fuente, que es la fuente que proviene de Satanás. ¿De dónde vienen las mentiras? Su inicio viene de Satanás, ¿no? Y es más, la palabra de Dios nos dice que él tiene dos cualidades, que es homicida y que es mentiroso. Entonces nosotros tenemos que tomar una elección en estos tiempos. Si queremos agradar a Dios, la única manera de agradarlo es teniendo fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, creamos en estos tiempos lo que Dios nos dice. Creamos en estos tiempos lo que su palabra nos dice. Que nuestra vida esté regida por medio de principios bíblicos.
que no esté regida por nuestros sentimientos, nuestros quereres, ¿no? Que nuestra vida no esté limitada a esta vida de acá. Nuestra expectativa, 70, 80 años, pero todo esto pasará. La palabra de Dios dice, Cristo mismo lo dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que nosotros no vemos, dice, son eternas. Nosotros debemos de estar procurando que nuestras metas no solamente sean, bueno, terminó la cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar el gobierno? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cómo me voy a recuperar? Una meta humana, válida, ¿no? Pero también nosotros debemos poner una meta más allá de acá, en este mundo. Que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que en estos tiempos agrademos a Dios cambiando nuestra forma de ser, ¿no? Que ya no estemos viviendo el día a día, viviendo un tiempo vertiginoso, un tiempo fugaz, y la gente a veces está viviendo ese tiempo y le llegó su momento de partir y no estaba preparado, no había puesto metas allá en el futuro. Dios quiere que pongamos metas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu es el que da vida, la carne, dice, de nada aprovecha. Las palabras que Él nos dio, las palabras que yo os he hablado, Él dice, son espíritu y son vida. ¿Cómo agradar a Dios en estos tiempos? Teniendo fe en su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. También la palabra contraria, la palabra opuesta, la palabra de la mentira también es espíritu, pero es muerte. Por un lado tenemos las palabras de Dios, que son verdad, que son espíritu y son vida, y por otro lado tenemos las palabras que no son de Dios, que vienen de la fuente de Satanás, que son mentiras y que son muerte. La decisión la tomamos tú y la tomo yo. Que Dios nos ayude, hermanos, en este tiempo, para nosotros tener fe en la palabra de Dios, fe porque es la única forma de agradarle a Dios. Vamos a despedir este tiempo con un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos que sin fe es imposible agradarte. Gracias, oh Dios, porque la fuente correcta, la fuente verdadera viene de ti y está personificada en tu Hijo Jesucristo. Yo en esta noche, yo pongo mi confianza en Cristo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Yo te doy gracias, oh Dios, por aquellos amigos, por aquellos hermanos que están reafirmando esa fe en su Hijo Cristo, porque el que cree en el Hijo no es condenado. Gracias, oh Señor, en su bendito nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, queridos hermanos, qué bonito tiempo de estudiar su palabra. Nos despedimos para una próxima oportunidad. Dios te bendiga.